Creo que es por problemas de internet. Ahora sí, ahí se demoró un poco. Estamos entonces en la clase de filosofía con el tercero medio B, día 12 de mayo, llegando ya a la quincena de mayo. Como siempre, lo primero es preguntarles cómo están, cómo han estado, cómo ha estado la semana, eh, cómo lo pasaron ayer, digamos, que no hubo clase. ¿Cómo están? Bien, profe, ¿ya está? ¿Bien también? Bien también. Trabajo como siempre, ¿no? Pero bien. ¿Han tenido mucho trabajo? O no sé cómo han estado. No, No, por el ha momento estado no. tranquilo todo. O sea, Ya, como que no hemos tenido tantas cosas tampoco. ya. Ha estado como relajado. Perfecto. Sí. Qué bueno saberlo. No sé, alguien se siente como muy estresado y quiere compartir. No, yo no, lo personal no. Por lo Yo personal, como no que cada experiencia. día me acostumbro ya al encierro y toda esa cuestión. Perfecto. Y José ya acostumbrándose a la vida de encierro, Lucas dice que todo bien. Claro, ahora en las noticias sale que las comunas están saliendo de cuarentena. Entonces, quizá dure poco, digamos, la cuarentena en nuestras comunas también. Vamos a leer los comentarios. El comentario de Lucas, que todo bien. Perfecto, o sea, al parecer no están tan estresados, digamos, como otras veces. Bien, entonces vamos a lo que nos concierne. Estábamos viendo nosotros la clase anterior, ver un poco esto, el asunto de las preguntas, ¿no? Estábamos acá en lo de cómo formular preguntas, ¿no? Con los criterios que aparecen acá en el libro, ¿no? Si alguien me puede recordar un poco qué es lo que hicimos en la clase anterior, como para partir desde ahí. Estábamos viendo la manera de cómo formular las preguntas, como Ya, opciones y los recursos que se necesitan tener en mente al momento de formular una pregunta filosófica. ya, perfecto. Y aparecían estos criterios acá en el libro, ¿no? Son cuestiones abiertas, es decir, no pueden ser preguntas cerradas como uno más uno, ¿cuánto es? Es dos, digamos. Ahí se acabó la discusión. Son cuestiones abiertas, ¿no? Son cosas trascendentales, son preguntas trascendentales, es decir, son preguntas que nos interesan por nuestra propia condición de humano. O sea, son preguntas súper generales, sobre experiencias comunes, ¿no? Yo sé que hay experiencias de todos. Teníamos que preguntar, no sé, sobre el fútbol, quizás no eran tan relevantes, ¿no? Para toda la humanidad. Teníamos que eran preguntas generales y no particulares, ¿no? O sea, no hablaban de un caso en particular, sino que hablaban de situaciones generales y de conceptos universales, ¿no? Teníamos también una buena pregunta, también no tenía que ser una pregunta compleja, es decir, no tenían que tener suposiciones. Me acuerdo que la semana anterior, Jair parece que había dicho, Jair es de este curso o del otro, sí, es de acá. Había Estoy puesto, acá. sí, acá está Jair. Había puesto Dios es una persona o una cosa, ¿no? Que es una pregunta súper interesante, ¿no? Pero presuponía esta pregunta que Dios existe, ¿no? Tanto si le sacamos, esta pregunta también, Dios es bueno, presupone que Dios existe. Si le sacamos la presuposición, nos queda solamente existe Dios, ¿no? Que es una pregunta sin presuposiciones. Y así con cualquier otro tema, ¿no? Entonces ustedes tenían que hacer algunas preguntas filosóficas para practicar esta habilidad. Eh, ¿Alguien tiene un ejemplo de pregunta filosófica que no haya sido mencionado en la clase anterior? Una pregunta que sea abierta, que sea general, que no sea una pregunta compleja, que se refiera a un concepto universal. ¿Qué es la conciencia? ¿Ya? Perfecto. ¿Qué es la conciencia? Ya, perfecto. ¿Por qué crees tú que esta sería una pregunta filosófica? Porque no es algo que se pueda responder en concreto. ¿Ya? ¿Por qué Da razón no como, se, da como ¿ya? para hablar. ¿Qué razón no se podría responder en concreto, como dices tú? Porque no se puede representar de manera, ¿cómo se dice? Gráfica o
o que se compruebe, sino que es algo que da para conversaciones y debates con Ya, diferentes posturas. perfecto, muy bien. ¿Los demás están de acuerdo en que esta sería una pregunta filosófica? Sí. Ya, perfecto. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo en que esta es una pregunta filosófica por alguna razón para discutir? Claro, o sea, un biólogo, por ejemplo, podría decir la conciencia no es nada más que ciertas estructuras, digamos, del cerebro, del sistema nervioso, ¿no? Ahora, eh, esta sí es una pregunta de la filosofía, y particularmente de la filosofía de las ciencias cognitivas. De hecho, todavía no se sabe, digamos, a ciencia cierta, lo que es la conciencia. Hay mucha discusión al respecto. Y si ustedes buscan en Internet, se van a encontrar con posiciones de ambos lados, digamos. Algunos dicen que la conciencia se puede reducir a procesos del cerebro, digamos, a estructuras físicas, y otros dicen que no. Entonces es un debate abierto hasta el día de hoy, ¿sí? Es una pregunta muy abierta. Aunque podría parecer que no, sí lo es, digamos. Es una pregunta que no tiene presupuesto, es una pregunta también general sobre un concepto universal, ¿sí? Es una pregunta también que podría ser ontológica, porque nos estamos preguntando acá cuál es la naturaleza última de la conciencia. Entonces sí, es una pregunta filosófica. ¿Alguien tiene otra que cumpla con los requisitos para ir recordando un poco lo de la clase anterior y pasar a lo nuevo? ¿Alguien tiene otra pregunta filosófica? Yair siempre tiene. ¿Otra pregunta filosófica? Pregunta filosófica. No sé si estará bien, pero Ya, ¿existe vida más allá de la muerte? ya, ya, perfecto, claro, tendríamos acá un tema ontológico radicalmente sobre estos conceptos, ¿no? ¿Existiría vida más allá de la muerte? Claro, acá alguien eh, muy riguroso en el uso de los términos diría que esto es una contradicción, ¿no? La muerte es ausencia de vida, por tanto, ¿cómo va a existir vida más allá de la muerte? ¿No? Pero yo entiendo a lo que te refieres, ¿no? Así si la conciencia o algo así sigue viviendo después de muerto el cuerpo, ¿no? ¿Por qué razón crees tú que esta sería una pregunta filosófica? Bueno, porque todos como personas vamos a morir en cierto punto, Ya, entonces claro, todos tendríamos curiosidad de saber qué puede haber más allá. claro, en ese sentido sería una pregunta trascendental, ¿no? Es algo que nos podría interesar a todos, solamente por nuestra condición de humanos, por decirlo así. Es una pregunta abierta también, ¿no? Porque no se puede responder con respecto a la experiencia, ¿no? No podemos hacer un experimento para saberlo, digamos. Entonces, si hay alguien que tenga dudas con esta pregunta, hay alguien que piense que esta pregunta no es filosófica, por alguna razón, perfecto también con la pregunta de Yair. Vamos con otra pregunta, algún otro ejemplo que se le ocurra a usted de una pregunta filosófica, que era, creo, la tarea que les dejé la semana pasada, ¿no? Ahora, si no lo hicieron, alguna pregunta que se le ocurra ahora, que sea una pregunta abierta, que sea una pregunta sobre un concepto universal, que sea una pregunta trascendental y que sea una pregunta sin presupuestos. ¿Alguien? Al parecer no. Entonces, ese era el apartado que teníamos nosotros que leer y que responder la semana anterior, ¿no? Esta habilidad de formular preguntas filosóficas. Acá entonces están los criterios en la página 38, ¿no? Recordemos, nosotros entonces para entrar al tema de hoy, estamos en la unidad 2, se llama en la existencia, y la lección 1 es real aquello que percibimos mediante los sentidos. Voy a recordar entonces el objetivo: dialogar sobre grandes problemas de la ontología y o epistemología, confrontando diversas perspectivas filosóficas y fundamentando visiones personales, ¿ya? O sea, básicamente discutimos problemas ontológicos y epistemológicos, ¿sí?
Ontología, la rama de la filosofía que se pregunta con respecto a la existencia o a lo real en general, y la epistemología, la rama de la filosofía que se pregunta con respecto al conocimiento y la ciencia. ¿Ya? Entonces, ese tipo de preguntas vamos a tener acá. Y ahora entramos a la lectura con respecto a estas partes del libro, estas secciones del libro. ¿Ya? Entonces van a ir a su libro, si es que lo tienen en físico, si no, simplemente miran acá. Vamos a empezar nosotros a leer esto. Necesito a alguien que me ayude a leer. ¿Quién se ofrece? ¿Cuántas manos arriba para leer? Que no quiero hablar yo todo el rato. Eh, José, ya, José. Vamos, José. Ayúdame entonces a leer desde acá, desde el título. Ya. ¿Es real aquello que percibimos mediante los sentidos? Cuando alguien nos pregunta acerca de la realidad, solemos pensar en el mundo que nos rodea y en lo que conocemos, y hemos aprendido sobre él. Sin embargo, estamos conscientes también de que nuestros sentidos nos engañan a menudo, y que a veces no es todo como parece. Esto que sabemos por experiencia, ay, me perdí, se hizo patente en el siglo XVI, cuando Galileo Galilei logró comprobar que Copérnico tenía razón y que, contrario a lo que percibíamos, no era el Sol el que giraba en torno a la Tierra, sino la Tierra la que giraba alrededor del Sol. La imagen de esta página también muestra de qué manera nuestros sentidos pueden engañarnos. ¿Cómo? Entonces, ¿podemos conocer lo que es real? Perfecto. Entonces acá tenemos el asunto que ya hemos estado hablando nosotros, sobre que los sentidos también nos pueden engañar, y por tanto los sentidos no serían el criterio último para determinar lo que es real de lo que no es real, ¿no? Eso lo hablábamos en las primeras clases. Nosotros sabemos que los sentidos nos pueden mostrar cosas que son falsas, como por ejemplo acá en esta imagen de la cuchara acá, mostrándose como quebrada en el agua, y nosotros sabemos que no es así. Aunque percibimos que está quebrada, nosotros sabemos que no es así, ¿no? Por tanto, el criterio último para determinar lo que es real de lo que no, no podrían ser los sentidos, ¿no? Ahora, con respecto a la pregunta que aparece acá. Entonces, ¿cómo podemos conocer lo que es real? Esta pregunta sería filosófica. ¿Cómo podemos conocer lo que es real? ¿Es una Sí, pregunta filosófica o no es? ¿Por qué razón sería filosófica esta pregunta? es una pregunta epistemológica, porque está cuestionando el conocimiento. Perfecto, muy bien. Esa era la, se me adelantó ahí el compañero y a preguntar yo. Es una pregunta ontológica o epistemológica y claro, es una pregunta epistemológica, ¿no? Porque es una pregunta filosófica con respecto al conocimiento. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué razón esta sería una pregunta filosófica? ¿Cómo podemos conocer lo que es real? ¿Por qué razón esa sería una pregunta filosófica? Considerando obviamente los criterios que vimos la semana anterior, ¿no? ¿Por qué esa pregunta sería filosófica? ¿Alguien? El compañero creo que era José, no estoy seguro, no les conozco mucho las voces, perdón. Nos decía que era una pregunta filosófica, pero ¿por qué razón sería filosófica? Y no sería, por ejemplo, científica, de la ciencia empírica, o por qué no sería matemática, por ejemplo. ¿Por qué no sería una pregunta cualquiera como cuántos árboles hay en la escuela, por ejemplo? ¿Por qué razón sería filosófica esa pregunta? ¿Cómo podemos conocer lo que es real? Porque hablo de la existencia de algo, ¿Ya? así Pero, como pregunta ontológica creo que era. ¿ya? Epistemológica, una pregunta Ah, con respecto al conocimiento, ya lo había dicho el otro compañero anterior. Ahora, ¿qué criterios cumple acá esta pregunta de los que vimos nosotros la semana pasada? Pueden ir a la página anterior, ¿no? Si tienen el libro a mano, ¿no? Decíamos que las preguntas filosóficas son preguntas abiertas, son preguntas que no tienen presuposiciones, son preguntas que se preguntan sobre un conocimiento, un concepto, perdón, en general, y son preguntas trascendentales, ¿no? Que le pueden interesar a toda la humanidad, digamos. ¿Por qué razón esta sería una pregunta filosófica a partir de esos criterios? Porque es una pregunta abierta. ¿Ya? Perfecto. ¿Y por qué razón esta sería una pregunta abierta? Porque no hay una respuesta exacta. Ya, perfecto. Oye, ¿por qué creen ustedes, o por qué crees tú, que no hay una pregunta, una respuesta exacta para esta pregunta? Porque alguien podría pensar, no, yo tengo la respuesta exacta, digamos. Pero ¿por qué razón sucede con este tipo de preguntas que no hay una respuesta exacta, crees tú?
Perfecto, tenemos la imagen acá. Es una típica ilusión óptica, digamos. Me aparece acá una fachada con un lienzo que tiene un diseño parecido al del edificio, ¿no? Y se ve como que estuviera roto, ¿no? Ahora tenemos también otras ilusiones ópticas como esta, ¿no? La que sucede con el agua y los objetos que se ven quebrados. Tenemos también las típicas ilusiones de movimiento que mostrábamos también las semanas pasadas, ¿no? Tendríamos igual, no sé si se alcanza a ver acá el movimiento aparente, le mostraba yo también esta, ¿no? En que los puntos parecen cambiar de color. Teníamos también situaciones en donde al parecer vemos un color que en realidad no es como lo vemos. Acá ya sale demostrado el asunto, ¿no? Acá, ¿no? El color A y el color B se ve como si fueran diferentes, pero en realidad son el mismo color, ¿no? Acá se los demuestro, ¿no? Entonces, claro, los sentidos nos pueden a nosotros mostrar cosas que no están ahí. Eso es más o menos obvio, ¿no? A cualquiera que haya alucinado algo o cualquiera que haya tenido la experiencia con respecto a una ilusión óptica. Entonces, al parecer, el criterio de los sentidos no sería el criterio último para determinar lo real de lo que no. Entonces, tenemos la pregunta, ¿cuál sería el criterio último para determinar cómo son realmente las cosas? Tenemos acá otra cita que vamos a leer también para después hacer los ejercicios. ¿Quién se ofrece para leer la siguiente cita? Ya habló José. ¿Quién está al lado de José? Aparece Yair. Pero también está Ailén, también está Ala. PH. ¿Quiere leer, Jair? Es que me ¿El consta que recurso usted, 1? sí, me consta que usted habla y me consta que usted tiene también micrófono, entonces por eso le pido de favor ahí. Léame el Ya, recurso 1. Léame el recurso 1. ya. La razón como única certeza. René Descartes, filósofo racionalista sobre quien leíste en la unidad 1, página 16, usó la duda como método en su búsqueda del conocimiento verdadero. Descartes dudó de los sentidos, puesto que podían engañarle, de su cuerpo, que no podía existir, del conocimiento, que podría ser pura invención, de Dios, cuya existencia no podía probar, y de la realidad, que podía ser un sueño. En fin, Descartes dudó de todo cuanto existe para llegar a la única certeza de que, dado que piensa, existe. ¿Qué nomás? ¿Eso de ahí también? Ya. Em, Me he persuadido de que no existe nada en el mundo, ni cielo, ni tierra, ni mente, ni cuerpo. ¿No significa esto, en resumen, que yo no existo? Ciertamente existía si me persuadí de algo, pues hay un no sé quién engañador sumamente poderoso, sumamente listo, que me hace errar a propósito. Sin duda alguna, pues, existo yo también, si me engaño a mí. Y por más que me engañe, no podrá nunca conseguir que yo no exista mientras yo siga pensando que soy algo. De manera que, una vez sopesados escrupulosamente todos los argumentos, se ha de concluir que siempre que digo yo soy, yo existo, o lo concibo en mi mente, necesariamente ha de ser verdad. ¿Qué soy? Una cosa que piensa. ¿Qué significa esto? Una cosa que duda, que conoce, que afirma, que niega, que quiere, que rechaza y que imagina y siente. Tan manifiesto es que yo soy el que dudo, el que conozco y el que quiero, que no se me ocurre nada para explicarlo más claramente. Por otra parte, yo soy también el que imagino, dado que, aunque ninguna cosa imaginada sea cierta, existe con todo el poder de imaginar, que es una parte de mi pensamiento. Yo soy igualmente el que pienso, es decir, advierto las cosas corpóreas como por medio de los sentidos. Por ejemplo, veo la luz, oigo un ruido y percibo el calor. Todo esto es falso, puesto que duermo. Sin embargo, me parece que veo, que oigo y que siento, lo cual no puede ser falso, y es lo que se llama en mi propia mente sentir. Y esto, tomado en un sentido estricto, no es otra cosa que pensar. Perfecto. Esa es una cita acá de un libro de René Descartes, filósofo muy, muy conocido, famoso por esa frase, ¿no? Vamos a poner acá imágenes, famoso por esa página de pienso luego existo, de la cita, perdón. Este era el sujeto. Entonces vamos a explicar un poco de esta cita. Si yo les pregunto, ¿qué es lo que entendieron ustedes de esta cita? ¿Ustedes entendieron algo de esta cita? Si me dicen que no, díganmelo nomás, ¿ya?
de la cita que leyó la Jair, que estábamos leyendo acá en conjunto. Ustedes pudieron En lo captar personal la no idea entendí general. nada. ¿Cómo? En lo personal no entendí nada. En lo personal no entendió nada, perfecto. Eso es lo que me pasa acá a mí también con estas citas de este libro, ¿no? Que ponen citas no que presuponen cosas que ustedes todavía no saben, digamos, ¿ya? Por eso no me gustan tanto las citas de este libro, ¿ya? Pero vamos a tratar de hacerlo comprensible, ¿sí? Vamos acá con otro, llegó un mensaje acá. Es medio enredado, dice Yair. Perfecto, claro, es medio enredado. Es filosofía, digamos, y es filosofía del siglo XVII, ¿ya? Y es filosofía también un pequeño extracto sacado de cualquier contexto, ¿ya? Entonces vamos a hacer una lectura más o menos explicada. Yo les voy a explicar acá a qué se refiere Descartes. Nos dicen acá, al principio, que el tipo usó la duda como método, ¿sí? Y nos dicen acá la razón como única certeza, ¿ya? Entonces, esto ya nos da una pista de qué es lo que se trata este texto, ¿no? El tipo lo que anda buscando es lo siguiente. Vamos a replicar acá esta diapositiva. Vamos a poner acá, esta va a ser como mi pizarra, Descartes, ¿ya? ¿Qué es lo que anda buscando? ¿Cuál es el conocimiento más cierto? O, dicho de otra forma, ¿cuál es el conocimiento del cual no se puede dudar? Esas son las preguntas que tiene el tipo, ¿no? Estas preguntas son epistemológicas o ontológicas. Epistemológico. Perfecto, claro, son reflexiones con respecto al conocimiento. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el conocimiento más cierto? El conocimiento sobre el cual no se puede dudar en absoluto. ¿Cuál es el conocimiento sobre el cual no se puede dudar ni incluso en teoría, ¿no? ¿Cuál es el conocimiento más cierto que conocen? Les pregunto yo una pregunta general, digamos, pueden decir lo que quieran. El de la ciencia. El de la ciencia, perfecto. Acá entonces tenemos un problema con respecto a esa respuesta, ¿no? Porque al parecer, en varias épocas de la historia, ¿sí? Se han propuesto teorías que han resultado ser falsas. Por ejemplo, Aristóteles, que fue el primer científico natural, pensaba que la Tierra era el centro del universo y que además era plana, ¿sí? Otros científicos como Ptolomeo, ¿sí? Pensaban también que la Tierra era el centro del universo. Y esta verdad científica para la época fue tan aceptada que incluso lo creyeron así por más de 2000 años, ¿sí? Acá nos dicen, ¿no? Que fue recién en el siglo XVI que Galileo logró comprobar otra cosa. Entonces, al parecer, hay verdades científicas que han sido aceptadas por mucho tiempo, pero que después se ha comprobado que eran falsas. De hecho, Ptolomeo tenía todo un método para, para calcular las órbitas de los planetas. Vamos a poner acá si encuentro el tema de epiciclos de Ptolomeo, ¿sí? El tipo inventó un método para calcular la trayectoria de los planetas, de los cuerpos celestes, digamos, presuponiendo que la Tierra era el centro del universo. Imagínense, los tipos podían saber, digamos, las posiciones de Venus, de Mercurio, de los planetas, de la Luna, presuponiendo que la Tierra era el centro del universo. Esto era la ciencia para la época, ¿no? Y era un sistema muy complejo, el sistema de los epiciclos de Ptolomeo. Esto era la ciencia de la época, digamos, ¿no? Tenían acá, hacían cálculos también matemáticos para calcular la órbita, pero resulta que se demostró, ¿no? Que todo el sistema que imaginó Ptolomeo, Aristóteles y otros más, era falso, ¿no? Entonces, al parecer, la ciencia también se puede equivocar, ¿no? Vamos a ver cómo funciona el sistema del biciclo de Ptolomeo, si encuentra un buen GIF con movimiento. No, no se mueven. Acá parece está cargando, no, tampoco se mueve. Pero bueno, era más o menos esto el sistema del biciclo de Ptolomeo. Y así, en la historia de la ciencia,
hay conceptos que han presupuesto los científicos que en realidad no existían, ¿no? Como el concepto de flogisto. ¿Sí? Cuando recién empezaron a estudiar la química, se pensaba que, bueno, empezaron con el asunto de los átomos, digamos, empezaron a tratar de explicar cómo se producía el fuego, ¿no? Y postularon que existía una sustancia que se llamaba flogisto, ¿no? Que era responsable de que las cosas se prendieran, cosa que también se demostró ser falsa. También tenemos el concepto de éter, ¿no? Que también era una sustancia invisible y sin peso, digamos, que se presuponía llenaba todo el espacio, ¿no? Era un concepto de la física y de la química. También se demostró ser falso, ¿sí? Entonces, al parecer, el conocimiento absolutamente más cierto sobre el cual no se puede dudar no es la ciencia, porque por decirlo así, la ciencia ha fallado en el pasado, digamos. O sea, nosotros no podríamos saber qué conocimientos que tenemos ahora podrían en realidad ser falsos en el futuro, ¿sí? Y Descartes lo que se anda preguntando es cuál es el conocimiento sobre el cual no se puede dudar en absoluto. Entonces, al parecer, ese conocimiento no sería la ciencia. Vamos a mostrarlo esto de manera un poco más esquemática. Vamos a poner acá sentidos y razón. Nosotros conocemos algunas cosas a través de los sentidos y conocemos otras cosas a partir de la pura razón, ¿no? Nosotros podemos poner en duda los sentidos son absolutamente confiables. No, no son confiables totalmente porque se pueden engañar con Confiables. ilusiones. Perfecto. Claro, en ocasiones los sentidos me pueden engañar, ¿no? Acá tenemos esta imagen, ¿no? De la ilusión óptica. Tenemos la ilusión óptica también acá de la cuchara que se nos presenta quebrada, pero en realidad no lo es. Entonces los sentidos no son completamente confiables. Y Descartes lo que se anda preguntando es cuál es el conocimiento sobre el cual no se puede dudar en absoluto. ¿Cuál es el conocimiento absolutamente cierto? ¿Qué pasa también? Dice acá la cita que leímos, ¿no? Vamos a mostrar acá de nuevo la cita. Que yo a veces puedo experimentar ciertas cosas, pero a lo mejor estoy soñando, dice Descartes, ¿no? Entonces parece que también en los sueños yo puedo pensar que estoy percibiendo cosas que en realidad no estoy percibiendo, y que en realidad son sueños o son siempre alucinaciones, ¿no? Entonces, a partir de esto que los sentidos me engañan a veces, a partir del asunto de los sueños o de las alucinaciones, yo puedo pensar que los sentidos no son absolutamente confiables, ¿no? Entonces, ¿cuál es el conocimiento del cual no puedo dudar en absoluto? No es un conocimiento sensible, no es un conocimiento que está en los sentidos. Vamos entonces a las verdades que me son mostradas por la razón. Pensemos nosotros en la matemática. ¿La matemática es absolutamente confiable? ¿O puedo yo dudar algunas veces también de la matemática? A propósito, Descartes era matemático, ¿sí? No por nada los planos cartesianos, ¿no? Plano cartesiano, ¿sí? Típicos planos, ¿no? Que nos enseñan en matemática. No por nada se llaman cartesianos, ¿no? En honor a René Descartes, que fue uno de los primeros en desarrollarlo, ¿no? Descartes era un matemático. Ahora, sobre las verdades matemáticas, ¿puedo yo dudar a veces? ¿O las verdades de la matemática son absolutamente incuestionables? Es una pregunta general, ¿sí? Disculpe, profe, ¿me puede repetir lo que dijo, por favor? ¿Se puede dudar de las verdades de la matemática? ¿O se puede dudar de la matemática en general? No es una respuesta que esté bien o mal, ¿ya? Estoy preguntando, no estoy haciendo una pregunta cerrada. ¿Se puede dudar a veces de la matemática? Sí, porque también es parte de la ciencia, entonces también se ha errado en el transcurso de la historia. Perfecto. O sea, también se podría poner en duda. Con respecto a eso, Descartes va a decir que a veces existen razonamientos tan largos
¿no? Que yo me puedo también equivocar en los razonamientos, ¿no? O sea, al parecer, los sentidos me pueden mostrar cosas que son falsas y que son dudosas. Al parecer, la razón, es decir, puro pensando, también la razón me puede mostrar cosas que en realidad no son así. También yo me puedo equivocar al razonar, ¿no? Como en el caso de la matemática, de la lógica o de la geometría, o con respecto a cualquier argumentación. Entonces, al parecer, este conocimiento, sobre el cual no puedo dudar en absoluto, no sería un conocimiento que viene de los sentidos, ni tampoco sería un conocimiento que viene de las matemáticas. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el conocimiento sobre el cual no se puede dudar en absoluto? ¿Cuál es el conocimiento sobre el cual no quepa hacerse ninguna duda? Dice acá en el fragmento, pues hay un no sé qué engañador sumamente poderoso, sumamente listo, que me hace errar a propósito. Acá tenemos la duda más exagerada que podríamos tener, ¿sí? Que es básicamente, ¿qué pasaría si hay una especie de Dios malvado que me engaña con respecto a todo? Esto no es que el tipo lo pensara realmente, ¿sí? Recordemos que el tipo está usando la duda simplemente como un método, ¿sí? Para encontrar aquello sobre lo cual no se puede dudar. Por tanto, si nosotros queremos encontrar aquello sobre lo cual no se puede dudar, tenemos que empezar a dudar de todo. Y de esa forma vamos a encontrar algo de lo cual no quepa hacerse ninguna duda, ¿sí? Entonces acá tenemos la duda más exagerada del mundo. ¿Qué pasaría si hay una especie de Dios malvado que me engaña con respecto a todo? ¿Sí? ¿Me podría engañar con respecto a que yo existo o no? Supongámonos en esta situación, es un experimento mental, no es que lo pensemos de verdad, es solamente un método, ¿ya? Supongamos que hay un Dios malvado que nos engaña con respecto a todo, tanto así que nos engaña que 1 más 1 es 2, cuando en realidad no lo es. Supongamos que este Dios malvado nos tiene engañado con respecto a todas las cosas. ¿Me podría engañar con respecto a que yo existo? No, ¿Por qué razón? porque como dijo anteriormente, yo existo porque pienso. Si ¿Mm? no pienso, es porque no existo. Entonces, si él me quiere decir que yo no existo, si yo no existo, ¿cómo pienso? Perfecto, es decir, si yo no existiera, este Dios malvado no me podría engañar, ¿sí? Es decir, que si este Dios malvado me tiene engañado con respecto a todo, no me puede engañar con respecto a que yo existo, ¿sí? Por tanto, la verdad sobre la cual cada uno de nosotros no puede dudar nunca es que yo existo. El conocimiento absolutamente indubitable, sobre el cual no se puede dudar nunca. Si es que estuviéramos en el caso hipotético o metódico de que un Dios malvado, absolutamente poderoso, nos estuviera engañando con respecto a todas las cosas, no me podría engañar con respecto al que yo existo. Sobre esto yo no puedo dudar, porque si yo dudo con respecto a que yo existo, significa que yo estoy existiendo, porque yo estoy dudando, ¿sí? Y de eso se trataba este fragmento, ¿no? Que parecía como muy tenso. Pues si hay un no sé quién, engañador, sumamente poderoso, sumamente listo, que me hace errar a propósito, sin duda alguna, puesto que existo yo también, si me engaña a mí, y por más que me engañe, no podrá nunca conseguir que yo no exista, mientras yo siga pensando que soy algo, ¿sí? O sea, si es que estuviéramos en este caso, ¿no? De que este Dios malvado nos engañe de todo, no me podría hacer dudar que yo existo, ¿sí? Porque si yo soy algo engañable, significa que yo soy algo que existe. Si yo no existiera, no me podría engañar. Con respecto a la duda, si yo dudo de que existo, inmediatamente con eso tengo la certeza de que yo existo, porque estoy dudando. Entonces, con respecto a la pregunta, ¿cuál es el conocimiento más cierto? ¿Cuál es el conocimiento del cual no se puede dudar en absoluto? Es el conocimiento de que yo existo, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes sobre eso? ¿Creen ustedes que el tipo tiene razón? ¿Que este es el conocimiento sobre el cual no se puede dudar nunca?
el conocimiento más cierto del mundo? ¿O existe algún conocimiento igual de cierto? ¿O es que el conocimiento sobre el cual no cabe hacerse ninguna pregunta? ¿Es este el conocimiento más seguro que existe? ¿Están ustedes de acuerdo con esto o no? Profe, ¿y el conocimiento acerca del lenguaje contaría también como algo cierto o no? No sé a qué se refiere con el conocimiento del lenguaje. Es que uno no se cuestiona las palabras, ¿Ya? ¿Pero a qué se porque, refiere con conocimiento del lenguaje? porque todas las palabras tienen un significado. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? ¿Se puede alguien equivocar con respecto al significado de una palabra? O sea, claro, uno se puede equivocar, pero a lo que voy es que ya hay como, no sé cómo decirlo, ¿Ya? pero algo que, Pero respóndame lo siguiente. dígame, Una persona se puede equivocar con respecto al conocimiento de una palabra o sí, con respecto entonces no es el conocimiento más seguro. Se puede dudar sobre el conocimiento de eso, del lenguaje. mm, Acá el tipo anda buscando el conocimiento más cierto, sobre el cual no se puede dudar en absoluto. Y ese conocimiento para Descartes era el que yo existo. ¿Se puede dudar que yo existo? ¿O no es posible dudar que yo existo? Es una pregunta abierta nuevamente, ¿no? No estoy buscando una respuesta precisa. ¿Se puede dudar con respecto a que uno mismo existe? ¿O es imposible dudar que uno existe? ¿No? ¿Por qué razón? Porque, pucha, es que no sé cómo explicarlo, pero es como el mismo argumento que da él, pues si ¿Ya? yo existo porque yo estoy pensando todo, pues. Y si Ujú. yo no existiera, ¿por qué pensaría? Pues si no existo. Entonces, lo único como que yo puedo asegurar es que yo existo. Aunque Ujú. todo lo demás me engañe, yo Ujú. existo. Perfecto, claro. O sea, en el mismo momento en que uno se pregunta, ¿soy real o yo existo? Estoy demostrándome a mí mismo que yo existo. Porque si yo no existiera, no podría ni pensar ni dudar nada. Si yo no existiera, no podría preguntar nada. Por tanto, al parecer, una pregunta, como por ejemplo esta, es una pregunta, por así decirlo, autocontradictoria. Yo no puedo poner en duda que existo, que no existo, perdón. Porque al momento de preguntar, ya estoy demostrando que estoy existiendo, ¿no? Entonces acá, de eso era de lo que se trataba este fragmento, ¿no? De nada más. Estaba más o menos denso, pero no sé si ahora se entiende mejor. Cuando habla acá, hay un no sé quién engañador, sumamente poderoso, sumamente listo. Eso es simplemente un experimento mental que está haciendo este tipo para dudar de todo y ver cuál es la cosa sobre la cual no se puede dudar. Y llega a la conclusión de que yo existo, es esa verdad sobre la cual no se puede dudar. Y dice que lo concibo en mi mente de manera clara, ¿no? No se me ocurre nada para explicarlo más claramente, ¿sí? O sea, no habría, digamos, otra forma de probar esto más claramente que a partir de la razón, solamente pensándolo, ¿no? ¿Queda más o menos clara esta cita o queda todavía muy confuso el problema? No, ya se entiende mejor. A Ya lo personal. se entiende un poco mejor. Perfecto. Pasamos entonces acá a la siguiente cita, ¿ya? Porque después ustedes van a leer esto y van a resolver estas preguntas que aparecen acá, ¿ya? Menos la 3, ¿no? Que requiere, digamos, ver otro asunto. Igual se las podría dar de tarea, podrían investigarlo por su cuenta. Vamos entonces con esta otra cita, el mundo sensible y el mundo inteligible. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Alín? ¿Alín? Sí, ¿Podría ayudarme a leer? sí. Perfecto. Vamos entonces acá con la cita del recurso 2, el mundo sensible y el mundo inteligible. El mundo sensible y el mundo intangible. Muchos siglos antes de Descartes. Inteligible, sí, Ah, ojo con las palabras. Inteligible inteligible. Lo siento. significa entendible. Muchos siglos antes de Descartes, Platón formuló en el libro
Siete, VII, sí. 7 de su obra República, 380 a.C., su teoría de la ciudad mediante la alegoría de la caverna, un relato que muestra que el conocimiento de la razón es iluminado por la luz, mientras que las opiniones basadas en el mundo sensible son sombras, meras apariencias que asemejan la realidad. Según ese relato, los seres humanos somos prisioneros en una caverna en la que solo percibimos las sombras del mundo real y la función de la filosofía es mostrarnos lo que hay afuera. La alegoría de la caverna nos muestra de los dos mundos que concebía Platón, el mundo sensible, que conocemos por medio de los sentidos, y el mundo inteligible, o mundo de las ideas, que es universal e inmutable. Bertrand Russell explica de la siguiente manera la teoría de las ideas de Platón. Hay muchos Claro, animales, ¿sigo leyendo? sí, sí, hermano. Hay muchos animales de los que podemos decir indudablemente con certeza, este es un gato. ¿Qué queremos decir con la palabra gato? Evidentemente, algo distinto respecto a gato individual. Un animal es un gato. Parece porque participa de una naturaleza general, común a todos los gatos. El lenguaje no puede funcionar sin palabras generales como gato, y tales palabras no carecen de significado. Pero si la palabra gato significa algo, no es este o aquel gato, sino una especie de gato universal. No nace en cuanto nace un determinado gato, ni muere con él. En efecto, no tiene posición en el espacio-tiempo, es eterno. Para Platón, la palabra gato significa un gato ideal, el gato creado por Dios y único. Perfecto. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con la cita de Descartes. Estas citas, digamos, yo creo que son muy, muy malas, digamos, sin una explicación, porque están puestas, digamos, una al lado de la otra y sin ningún contexto, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, como hicimos con la cita de Descartes. ¿Entendieron ustedes algo de la cita que leyó Aline? Ustedes les preguntaran, no sé, como estas preguntas típicas del lenguaje. ¿De qué se trató el texto? ¿Cuál fue la idea principal del texto? ¿Se comprendió algo? ¿Se alcanzó a entender algo? Díganme que sí o que no, no hay problema. No, profe. No tampoco. ¿Por qué creen ustedes que en el texto anterior la respuesta también fue la misma, ¿no? Que no habían entendido al leer? Y con respecto a este nuevo texto, también no se entiende, digamos, de buena a primera. ¿Qué es lo que tienen estos textos que hace que a la primera lectura no se entienda nada? ¿Creen ustedes? Son confusos. Son confusos. ¿Qué es lo que tienen de confuso estos textos? ¿Qué es lo que les Que confunde a repiten las ustedes? palabras. ¿Ya? Repiten las palabras, ¿ya? ¿Como En cuáles el texto palabras se anterior, repiten? en ¿Ya? el texto anterior se repitió como 10 veces, existo, pienso, existo, pienso, existo, pienso, Claro, y aquí leí gato como 5 veces. claro. O sea, se repiten acá los argumentos. Recordemos que esto acá son puros argumentos, ¿no? Generalmente cuando uno argumenta cosas, uno va y vuelve, ¿sí? Uno mira el argumento desde otro lado, uno pone las premisas de nuevo, uno saca la conclusión, uno después cuestiona la conclusión, revisa las premisas, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de eso, de que se repitan las palabras, hay otra cosa que les confunde mucho de leer este tipo de texto. Yo siento que hay algunos textos que tienen contradicciones, pero con ¿Ya? el contexto le dan un sentido y por lo tanto tiene sentido. Y es como ¿Ya? súper raro y eso Perfecto, a mí me confunde. perfecto, bien. Oye, con respecto al texto anterior, lo leímos, no entendimos nada, después yo hice una breve explicación. Después de hacer yo la explicación, se entendió un poco más el texto, dejó de parecer tan confuso, siguió pareciendo igual de confuso. Al menos yo lo entendí de mejor manera, hablando desde mi punto de No. vista. ¿Y los demás entendieron un poco más con la explicación o quedó igual de confuso? Se entendió un poco más. Un poco más. Perfecto. Oye, Jair, ¿te han hablado, Jair? ¿Está por ahí, Jair? Hola. Hola, ¿qué tal? Jair, el texto anterior, cuando yo lo expliqué después un poco, se entendió un poco más, o quedó igual de confuso o más de confuso. Texto La anterior, respuesta sincera, recurso 2, recurso 1. el recurso uno. El recurso 1 sí ayudó a entenderlo más que ¿Ah? bueno, en ese sentido también concuerdo en que repetía mucho las Ujú. palabras y eso al final enreda. Claro, y además son fragmentos súper cortos, ¿no? Ahora tengan claro que yo tengo que trabajar sí o sí con este texto, ¿ya? Es una instrucción que tenemos nosotros. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio en el tiempo que queda.
tratando de explicar qué demonios está tratando de hacer Platón. ¿Ya? Una breve explicación. Vamos entonces acá con la explicación de Platón. Platón. Piensen ustedes en la idea de belleza. ¿Sí? Nosotros encontramos en la vida cotidiana que hay muchas cosas que son bellas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué cosas encuentran bellas ustedes? Bellas o bonitas, digamos. Salen como memes, digamos, ¿no? A ver, cosas lindas. La naturaleza. Cosas lindas, ¿ya? Sí, mira, que me salen puro como cosas con imágenes cursi. No, pero Platón, cuando se refiere a belleza, busquemos acá, refiere por una parte a la belleza de los objetos. Por ejemplo, estos objetos uno podría considerarlos bellos. Y el compañero dijo que la naturaleza también le parecía bella. Entonces, al parecer, con respecto a la belleza, existen muchas cosas bellas, ¿cierto? Ahora, con respecto al jarrón que veíamos delante, jarrón, uno podría considerar un objeto bello o también a una persona bella, ¿no? ¿Cierto? Acá tenemos personas bellas, ¿no? Supongamos, ¿no?, que todos encontramos bellas estas personas que aparecen acá. Son personas bellas, ¿no? Ahora, supongamos nosotros que estas personas envejecen, digamos, o sufren de una enfermedad que le hace ponerse deforme. ¿Serían igual de bellas o no? O supongamos con respecto al jarrón, ¿no? Este jarrón, digamos, se rompiera. ¿Se mantendría su belleza o no? O supongamos una pintura. Supongamos que una pintura que también es bella. Esta pintura la quemáramos, por ejemplo. Supongamos que encontramos bella esta pintura. Y esta pintura la quemáramos. ¿Dejaría de ser bella o seguiría siendo bella? Tan bella como era antes. Supongamos que la naturaleza, ¿no?, que encontraba bella al compañero, le echamos químicos, digamos, y contaminamos. ¿Seguiría siendo igual de bella la naturaleza? ¿No? No. 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 Al parecer no. Al parecer todas las cosas bellas que encontramos nosotros bellas pueden dejar de ser bellas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Pero igual hay ocasiones en las que si se forma un vínculo sentimental con lo que se esté hablando, se sigue Claro, encontrando ello. claro, sí, perfecto. Pero me basta solamente con que las cosas bellas puedan cambiar y dejar de ser bellas, ¿no? Eso es posible que una cosa considerada bella pueda cambiar físicamente y dejar de ser bella. Consideremos ejemplos súper simples como el jarrón, ¿no? Supongamos que lo encontramos bello. Si esto lo tiramos de un edificio, digamos, y cae en la tierra, digamos, ¿sería igual de bello o no sería tan bello? No, ya no. Perdería su Claro, forma. perfecto. Perdería su forma, perdería su cualidad de ser bello, ¿no? Entonces, al parecer, las cosas bellas pueden dejar de serlo, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, la idea de belleza no cambia nunca. La idea de belleza permanece, mientras que mientras que la belleza de las cosas bellas puede dejar de existir. También nosotros podemos eliminar absolutamente todas las cosas bellas que existen, ¿sí? Pero la belleza sigue existiendo como idea. ¿Estarían ustedes de acuerdo con eso? Que nosotros podemos exterminar todas las cosas bellas del mundo, pero la idea de belleza sigue existiendo. ¿Estarían ustedes de acuerdo con eso? Sí. ¿Ya? ¿Por qué razón estarían de acuerdo con eso? De que pueden dejar de existir las cosas bellas, pero no la idea de belleza. ¿O no se entiende mucho la pregunta? ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Sí? Supongamos yo elimino del mundo todas las cosas bellas.
¿Eso haría que se elimine también la idea de belleza? ¿O la idea de belleza seguiría existiendo? Seguirá existiendo. Perfecto, muy bien. Entonces, nada más que eso es a lo que se refería Platón en esa cita. ¿Sí? Que al parecer yo puedo eliminar a todos los individuales, a todas las cosas bellas, pero la idea de belleza sigue existiendo. ¿Sí? Sigue existiendo. ¿Sí? Las cosas bellas pueden cambiar, pero la idea de belleza, al parecer, no cambia. ¿Sí? Se mantiene. Entonces, al parecer, desde esto, Platón sacó la conclusión de que las ideas existen más que las cosas, que las ideas generales tienen más existencia, o en otras palabras, son más reales que las cosas. Es una idea totalmente contraria a lo que pensamos nosotros, ¿no? Que en realidad son más reales las cosas que las ideas, ¿no? Platón sacó la conclusión contraria, que como las ideas siguen existiendo, aun cuando todas las cosas sean eliminadas, a partir también de que las cosas cambian, pero las ideas no cambian, las ideas al parecer son más reales que las cosas particulares. ¿Sí? ¿Estarían ustedes de acuerdo con eso? Tenemos acá la cita de Russell que explica esto mismo, pero con respecto a la idea de gato. ¿Ya? Tenemos nosotros la idea de gato, ¿no? La palabra gato. ¿Sí? Pero si nosotros matamos a un gato o un gato se muere, no por eso la idea de gato deja de existir. Si nosotros matamos a todos los gatos del mundo, no por eso la idea de gato deja de existir. Platón sacó de eso la conclusión de que al parecer, como las ideas no cambian y las ideas se mantienen, aunque los individuos desaparezcan, sacó la conclusión de que las ideas son más reales que los individuos. ¿Sí? Nos dice que Russell que la idea de gato no nace cuando nace un determinado gato ni muere con él. La idea de gato tampoco tiene posición en el espacio del tiempo, ¿sí? Que tampoco tiene una duración como un gato individual. Por tanto, al parecer, la idea de gato es más real que el gato en particular, ¿sí? Porque el gato en particular deja de existir, ¿no? Por ejemplo, busquemos acá un gato. Este gato se va a morir algún día, va a dejar de existir. Pero la idea de gato no va a morir con este gato. Todos estos gatos también se van a morir, ¿no? Y todos los gatos que hemos visto en nuestra vida van a morir también. Pero la idea de gato no va a morir con cada gato particular, ¿no? Sino que la idea de gato sigue existiendo, aunque todos los gatos se exterminen, ¿sí? Por tanto, a partir de esto, Platón sacaba la conclusión de que al parecer las ideas son más reales que los individuos, que las ideas tienen más realidad que los individuos, ¿sí? Es una idea más o menos compleja, y es mucho más compleja si yo tengo solamente este texto para explicarlo. Le vamos a seguir dando vueltas en la próxima clase a partir de un ejemplo no tan artificial, ¿ya? Pero quiero que me digan si se entendió un poco más este fragmento, o no queda claro en absoluto, Para mí sí. ¿ya? ¿Y está de acuerdo usted con Platón de que las ideas tienen más realidad que los individuos? Sí, porque con el mismo ejemplo del gato y del jarrón, aunque ¿Ya? todos los jarrones del mundo se rompan, pero yo voy a seguir considerando que es lindo. O aunque todos los gatos se mueren, el término gato va a seguir Ujú, existiendo. claro. Como Ahora dice él acá por también, sí. ahí, las ideas son inmortales prácticamente. Ujú. Claro, ahora acá Platón saca otras conclusiones mucho más locas, digamos. Platón pensaba que las ideas existían antes de existir la humanidad, por ejemplo. ¿Sí? Platón va a llegar a decir incluso, y sobre todo la filosofía cristiana, a partir de esto, que las ideas existen en la mente de Dios. ¿Ya? Esos son temas ya muy esotéricos que creo que no vale mucho la pena tocarlo en una clase de filosofía, pero lo que nos tiene que quedar claro es que para Platón las ideas son más reales que las cosas sensibles. ¿Por qué? Porque las cosas sensibles cambian y mueren. Estos gatos también nos pueden parecer bellos, ¿no? Pero van a envejecer, van a enfermar, van a morir y quizás pierdan la belleza. Una persona bella va a envejecer, va a perder la belleza. Una persona, no sé, que tenga un accidente y que sea muy bella, como este tipo que se quemó la cara. ¿Cómo se llama el que se quemó la cara?
El Ignacio Lastra. Ignacio Lastra, que se quemó en un auto, ¿no? No sé cuál les parece más guapo, el quemado o el no quemado, digamos. Entonces una persona bella puede perder la belleza. Al parecer las cosas sensibles pueden cambiar, ¿sí? Las cosas concretas o los individuos pueden cambiar, pero al parecer la idea de belleza se sigue manteniendo, ¿no? Es decir, no cambia. Y aunque desaparezcan todas las cosas bellas, la idea de belleza sigue existiendo, como la idea de gato. Entonces Platón sacó la conclusión de que lo más existente, o dicho de otra forma, lo más real, son las ideas y no las cosas sensibles empíricas. Las cosas sensibles empíricas cambian, ¿no? Pero las ideas no, ¿sí? Por ejemplo, pensemos también en la idea de igualdad, ¿no? Existen muchas cosas iguales, ¿no? Por ejemplo, acá las dos imágenes son iguales, ¿no? Pero yo esta imagen la puedo cambiar, digamos, puedo modificar yo esta imagen, y esta imagen va a dejar de ser igual a esta otra. Por tanto, las cosas empíricas, las cosas concretas, pueden dejar de ser iguales, pero la idea de igualdad se mantiene. De eso, de nuevo, sacó la conclusión Platón, de que las ideas no cambian y que las ideas siguen existiendo, ¿sí? Por tanto, son más reales que las cosas sensibles empíricas, ¿no? Es algo más o menos al revés de lo que pensamos nosotros comúnmente, ¿ya? Entonces, queda solamente un minuto. En este minuto díganme qué aprendieron hoy, o díganme también si fue muy inentendible o no aprendieron tanto, ¿sí? ¿Quedaron más o menos claras esta idea o no tanto en el último minuto? Díganme. Al momento en los que lo explicó usted, ahí se entendía de mejor manera. Si no, personalmente yo no hubiese entendido nada. Perfecto. Entonces, no sé si hay algún otro comentario. Estamos en la última. Lo que van a hacer ustedes es leer estas dos páginas en su tiempo de trabajo en clase y me van a contestar solamente el recurso 2 y el recurso 1, nada más que eso. Lo demás seguimos nosotros en la próxima clase. ¿Les parece? Leer de nuevo esa cita y contestar 1 y 2. Sí. Perfecto, entonces nos encontramos la próxima semana con esa tarea y le vamos a seguir dando estos conceptos, ¿ya? Con otro ejemplo. Eso sería todo por hoy, entonces se pueden retirar. Chao, profe. Chao, que estén bien. Profe, ¿yo puedo conversar con usted una vez a mí? Sí, sí, José, quédese nomás. Vamos a dejar acá de grabar. Chao, profesor.